Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Romero Cervantes, de la maestría en Ciencias y en Ingeniería Electromagnética. En esta ocasión les presento mi proyecto, mi protocolo de proyecto, Análisis y evaluación computacional de blindaje electromagnético para estufas de inducción de 2 zonas de cocción. El objetivo central de esta investigación es analizar mediante simulación computacional cómo se comportan los campos electromagnéticos. El contenido de esta presentación se basa en 5 partes: los antecedentes, donde se revisan trabajos relacionados con estufas de inducción, compatibilidad electromagnética y materiales de blindaje; el planteamiento del problema, enfocado en la interacción electromagnética entre dos bobinas de cocción. Posteriormente se muestran los objetivos del trabajo, la metodología y el cronograma, donde se distribuyen las actividades en 3 trimestres. Para contextualizar el problema, primero se revisaron trabajos relacionados con el modelo electromagnético y térmico de estufas de inducción. Los antecedentes tienen 3 ejes temáticos. El primer eje es el modelado electromagnético en estufas; el segundo, la compatibilidad electromagnética; y el tercero, los materiales de blindaje. El punto clave es que aunque existen trabajos sobre cada una de estas áreas, no se encontró una referencia que integre simultáneamente el análisis multifísico de 2 zonas de cocción. Por ejemplo, Topus, al desarrollar un modelo tridimensional magnetotérmico, validó experimentalmente, pero no se enfocó, pero se enfocó en una sola bobina. Lee analizó la interacción entre múltiples bobinas, pero no evaluó blindajes ni protección electromagnética. Campi estudió la compatibilidad electromagnética, pero su enfoque fue hacia dispositivos médicos externos. También se revisaron trabajos sobre materiales como ferritas, mallas o discontinuidades. Por lo tanto, la oportunidad de investigación en este caso es unir estos elementos de 2 zonas de cocción, acoplamiento electromagnético, efectos térmicos y blindaje aplicado a la electrónica interna. Si bien, basado en el planteamiento del problema, una estufa de inducción de 2 zonas de cocción no puede analizarse simplemente como dos sistemas independientes. En esta diapositiva se observa la diferencia entre estudiar una sola bobina y estudiar dos bobinas funcionando en conjunto. Al considerar dos bobinas aparecen fenómenos adicionales: el acoplamiento, modificación del campo electromagnético, corrientes inducidas en zonas cercanas y posibles pérdidas o calentamientos no deseados. Los objetivos con base en ese problema se definieron: los objetivos generales y los objetivos específicos, tales como el objetivo general, que es analizar mediante simulación acoplada el comportamiento electromagnético y térmico de una estufa de inducción de 2 zonas de cocción. El primer objetivo específico, que consiste en desarrollar y validar un modelo, el elemento finito, en una sola zona de cocción y verificando su convergencia y comportamiento físico. Después, esto se extiende a 2 zonas de cocción y nos disponemos a analizar las variables principales como el campo magnético, densidades de corriente inducida, pérdidas electromagnéticas y temperatura. Finalmente, se compara las configuraciones de blindaje mediante métricas como la efectividad del blindaje, la potencia útil y la temperatura máxima. La metodología se basa en una simulación acoplada por elementos finitos. En esta etapa, el primer grupo corresponde a las variables electromagnéticas como el campo magnético, la densidad del campo magnético, el campo magnético, las corrientes inducidas, las pérdidas electromagnéticas y la tensión inducida. El segundo grupo corresponde a las variables térmicas, principalmente a la temperatura máxima, la distribución de temperatura y las pérdidas por calentamiento. Seguido, se evalúa el desempeño mediante la potencia útil entregada al recipiente, la eficiencia del sistema y el impacto del blindaje. Como cuarto grupo, corresponde directamente a lo que es el blindaje, donde ya se analiza el material, la geometría de la malla, la abertura, el espesor, separación y área de cobertura.
Para esto se va a utilizar una matriz de casos de simulación. Para organizar el análisis se propone la siguiente matriz de casos. Primero se considera como caso base una sola zona de cocción sin blindaje y después se analiza el caso base con dos zonas de cocción sin blindaje. Posteriormente se incluye ya un blindaje sólido que funciona como referencia de atenuación máxima. Luego se evalúa un blindaje tipo malla variando parámetros como la abertura, el espesor, el material, separación y área cubierta. Y finalmente se realiza un análisis de sensibilidad para identificar qué parámetros son más importantes y qué configuración ofrece un mejor equilibrio entre blindaje, temperatura y potencia. ¿Qué resultados esperamos? Bueno, se agrupan en 5 puntos. Primero, pues se obtendrán mapas de campo magnético, densidad de corriente inducida y pérdidas electromagnéticas. Segundo, se calculará la distribución de temperatura en la placa electrónica. Se evaluará potencia útil entregada al recipiente. Se calculará la efectividad de blindaje en decibeles y se proporcionarán criterios técnicos preliminares para el diseño de blindajes en estufas de inducción. Nuestro cronograma nos, para llevar a cabo este trabajo, se considera la revisión bibliográfica, la revisión de normas CMS, de acoplamiento electromagnético, la definición del sistema y materiales, el modelo del elemento finito, el segundo trimestre, se extiende al modelo de dos zonas de cocción, que esto va a ser lo principal de este trimestre. Y en tercer lugar, se realiza el acoplamiento térmico, la evaluación de blindaje y potencia, el análisis de sensibilidad y las comparaciones entre métricas. Para concluir, este trabajo busca aportar una metodología computacional para evaluar blindajes electromagnéticos en estufas de inducción. Y por mi parte, pues muchas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Dele like y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.